Históricamente, el 1 de junio de cada año se conmemora el Día Internacional del Niño. En esta ocasión, el proyecto que plantea la asambleísta Marisol Peñafiel está orientado a proponer una política pública integral, apoyada por todos los organismos del Estado relacionados con la protección de derechos a niños, niñas y adolescentes. Esto lo abordamos en nuestra siguiente entrevista. Carlos Muñoz, egresado de la carrera de Derecho por la Universidad Central del Ecuador, expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador FEUE, presidente del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Carlos Muñoz, buenas noches, bienvenido a la televisión de la Asamblea Nacional. Muchas gracias por la invitación. Carlos, desde el Consejo de la Igualdad Intergeneracional, ¿cómo se pretende impulsar precisamente o darle relevancia a este 1 de junio, el Día Internacional del Niño? Bueno, primero creo que es importante entrar en el contexto del tema del Día del Niño, ¿no? El Día del Niño está establecido en 1925 a través de una convención de la niñez que se realizó en Ginebra. Desde ahí el Ecuador se ha ido conmemorando y hay un poco ya en costumbre el 1 de junio como el Día del Niño. Pero en el Ecuador no ha existido ningún tipo de declaratoria oficial sobre el tema de la niñez. Y es decir, en otros países se celebra diferentes días, no el 1 de junio, a pesar de que hay una declaración internacional sobre el tema de la niñez, pero los países pueden acogerse a cualquier fecha. Lo importante dentro de esto que hemos visto es que hicimos una observancia a algunas instituciones y hemos ubicado varios logros en el trabajo del tema de niñez, que es producto de una política pública que se viene aplicando durante ya los 9 años de gobierno. En función de esto hemos tenido avances importantes y creemos que es importante plantear a la Asamblea Nacional el día de mañana en el Pleno una resolución que se oficialice no solo el Día del Niño, porque también hemos mezclado el tema ya de género, o sea, debe ser un día de la niñez ecuatoriana, en función de que ha habido logros bastante significativos durante la aplicación de la política pública en niñez. Y por lo tanto nuestro planteamiento a la Asamblea Nacional es que se haga esta declaratoria oficial y que al mismo tiempo esto genere una muestra de lo que se ha venido trabajando en política pública en niñez y al mismo tiempo se generen nuevos retos para poder reducir brechas existentes en el tema de la niñez. ¿Podemos ir hablando un poco de la política pública? ¿Cómo se va generando precisamente a favor de este sector? El gobierno ha sido muy comprometido con el tema de los grupos prioritarios. La Constitución establece que los niños y niñas son grupos de atención prioritaria. En función de eso, a través de la política pública durante 9 años se ha tenido resultados bastante importantes. Por ejemplo, ha habido una reducción bastante significativa del trabajo infantil. Por ejemplo, en el 2007 de un 12% baja a un 5.9% en el 2015 en el trabajo infantil, que es de niños de entre 5 y 17 años, que es importante mencionarlo. También el Ecuador fue declarado en el 2014 un país libre de trabajo infantil en basurales y camales, que es otro elemento, que es un logro que se ha realizado. Hemos logrado ya el acceso universal a la educación básica, es decir, que todos los niños y niñas, el 97% de la totalidad de niños y niñas acceden a la educación básica. Son logros fundamentales que se han dado efectivamente durante este tiempo, que hacen ver que ha habido una política dedicada al trabajo en tema de la niñez, no solo en este momento ni el 1 de junio por el tema de la niñez, sino que ha sido algo permanente y que creemos que es importante hoy reflejarlo para generar una conciencia tanto en las instituciones públicas para que vean que si existe ese compromiso de seguir impulsando, fortaleciendo esta política en niñez y también de la sociedad para que la sociedad exija y se comprometa también en poder trabajar en estos elementos de niñez. Si bien las cifras evidencian precisamente el trabajo por parte del gobierno para incluir a los menores de edad, a los niños, sobre todo en el sistema educativo, ¿cuál es el trabajo que todavía queda pendiente, que debe fortalecerse de aquí en adelante? Son las brechas, es reducir las brechas. Por ejemplo, en la universalización de la educación básica, el 97% aproximadamente de niños y niñas acceden a la educación, pero nuestro objetivo es que la totalidad de niños puedan ingresar a la educación básica. Entonces tenemos un 3% que hay que trabajarlo y comprometerlo, es decir, todavía hay retos que hay que cumplirlos, todavía un porcentaje de trabajo infantil que hay que reducirlo, que hay que eliminarlo, ¿no? ¿Está identificado en dónde específicamente son o estos niños a qué áreas pertenecen el 3%? Me imagino, sector rural, por ejemplo, el acceso a la educación. Existe contemplado ya en especificidad el tema de los datos,
Pero el día de mañana nosotros hemos invitado, después de presentar la propuesta en el Pleno de la Asamblea, a una mesa de trabajo de todas las instituciones del Ministerio de Cultura, de Deportes, de Educación, para que ellos nos muestren los avances y las tareas pendientes que se tienen en el avance de niñez. Es decir, en este caso el Ministerio de Educación presentará las cifras oficiales y también nos mostrará cuáles han sido los avances y cuáles son los retos que tenemos para un futuro. Y desde el Consejo de la Igualdad Intergeneracional, ¿cuál es el trabajo que se viene haciendo a favor de este sector? Bueno, nosotros dentro de la Constitución, hay que recalcar que los consejos de igualdad son creados por la Constitución aprobada por los ecuatorianos, tenemos atribuciones como la que es formular política pública y al mismo tiempo hacer observancia de la ejecución de la política pública. Y nosotros hemos realizado la observancia de este proceso, entonces tenemos mapeado ya los logros y obviamente los retos que vamos a tener. Esto nos va a servir para seguir generando observancia en las diferentes instituciones de cómo van reduciendo estos índices, porque si no se da un seguimiento a estos logros que se han dado, pueden caer estos logros y evidentemente ese no es el camino, sino más bien poder irlo superando. Entonces nuestra función fundamental es dar un seguimiento, un acompañamiento para garantizar que efectivamente se cumplan los derechos, en este caso del grupo prioritario de la niñez. Hemos hablado en el tema de educación, ¿podemos hablar también en el tema de recreación? ¿Han sido incluidos los menores? Claro, ha habido por ejemplo, hemos tenido ya una masificación del acceso a la educación inicial, lo cual no existía. Hoy por hoy tenemos 316,000 niños y niñas que fueron beneficiados de los programas de los IBBs y CNH, que es la educación inicial, que recordemos que en el 2006 no existía estos elementos y han sido ya incorporados. Los niños a partir de los 3 años de edad en adelante. De 0 a 4 años de edad. Esa es la educación inicial. Esa es la educación inicial, que es importante decirlo porque esto no existía y lo que estamos logrando es que haya una mayor cobertura, obviamente no es la totalidad, pero se ha accedido a 316,000 niños que ya están dentro de estos, se ha ingresado a la educación inicial y eso es precisamente porque se aplicó una política pública de generar estos centros de desarrollo infantil gratuitos para la gente, ¿no? Entonces, entre más tengamos este ingreso, más se está trabajando. Y esto va de la mano articulado también al acceso a la salud, a los controles prenatales. Se ha incrementado 3 veces en los controles que se los hace a los neonatos por parte de las madres de familia. Es decir, que antes un porcentaje muy mínimo, el 9%, eran las personas que hacían atender a sus hijos neonatos. Ahora tenemos un incremento importante, casi 3 veces más la atención a estos niños. Entonces todo va de la mano, el tema del ingreso a la educación inicial, la atención a los niños neonatos y también el ingreso a la educación básica, ¿no? Entonces todo está articulado y lo que se hace, o sea, lo importante realmente de trabajar en el tema de la niñez es que estamos formando desde pequeña edad la formación estructural de un ciudadano, de la sociedad, ¿no? Ahora bien, Carlos, si bien ya se tienen estos datos iniciales, la incorporación de los menores en el área de educación, ¿cuál es la evaluación final al 2016? Los menores que ya vienen este camino desde los 0 hasta los 3 años en adelante consecutivamente. ¿Se tienen resultados ya, datos oficiales de cuántos niños finalmente han logrado iniciar, han terminado, no sé, la etapa inicial de la escuela, por ejemplo? Sí, básicamente lo que se ha dado son cifras generales en función del ingreso a la educación inicial y también el ingreso a la educación básica. Hay que recalcar que los levantamientos estadísticos se los realizan bajo un periodo de tiempo, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando con las cifras del 2016, pero creo que es importante mencionar que nosotros estamos realizando una mesa de discusión en la misma Asamblea Nacional el día de mañana, en donde los ministerios darán datos actualizados sobre el tema. Más bien lo que nosotros hemos impulsado es esta iniciativa de declaratoria del tema del Día de la Niñez en función de que todas las instituciones del Estado se comprometan a difundir primero los logros que se ha tenido. Creo que es un importante momento para que puedan difundir todo lo que se ha hecho y al mismo tiempo existe un compromiso para los siguientes años continuar en un proceso de fortalecimiento de estas políticas públicas y en el caso de que no exista, poderlas establecer y nosotros como Consejo de Igualdad poder generar una observancia, un acompañamiento a ese proceso. Correcto. Gracias, Carlos. Ha sido Carlos Muñoz, presidente del Consejo de Igualdad Intergeneracional. Nos ha comentado entonces sobre este proyecto de resolución que el Pleno de la Asamblea Nacional discutirá este martes precisamente para declarar al 1 de junio como el Día del Niño.